1:36 de la tarde, vamos a continuar hablándoles de la zona norte de Madrid y en esta ocasión hablamos de toponimia, porque resulta que ríos, fuentes, arroyos, también manantiales, no solo han sido vitales para el desarrollo de los municipios serranos, sino que también han dado identidad a la región reflejada en su toponimia. Y ya saben que cuando hablamos de toponimia, pues tenemos que hablar con Guillermo Herrero, nuestro experto en dicha área. Vamos a saludarle. Muy buenas, ¿qué tal? Hola François, muy buenas. No sé si todavía se puede decir, pero feliz año a todos los que hacéis Onda Cero, a los oyentes también. Y como dices, hoy vamos a retomar esa toponimia de la que nos gusta tanto hablar en esta sección. Y como decías, hay muchos pueblos de la Sierra Norte de Madrid que están profundamente ligados con el agua, con la hidrografía. Desde, por supuesto, los ríos, fuentes y arroyos que cruzan esos municipios, como también, como decías muy bien, la toponimia, que queda reflejada, que el agua da identidad, en este caso, a muchos pueblos de la región. Por ejemplo, uno de los más claros, vamos a empezar por Lozoya. Lozoya es un topónimo del que hemos hablado muchas veces, que tiene varias teorías sobre el origen de su nombre, de por qué se denomina así ese río y a ese municipio, Lozoya. Pero una de ellas es que viene del latín lacus, que significa lago o un lugar con agua abundante. Entonces no es de extrañar que este nombre haga referencia al río Lozoya, porque como todos nuestros oyentes saben, es una de las principales fuentes de agua, siempre lo ha sido el Lozoya para Madrid, para su comunidad. Este río además ha sido clave no solo en el abastecimiento del agua potable, por supuesto, sino también para actividades tradicionales como la pesca, el riego de los cultivos, etcétera. Ajá. Bueno, pues uno de los más importantes ríos, ¿no?, de nuestra región, ¿no? Y por otro lado también que da nombre, pues, a un municipio y también a derivados, Lozoyola, ¿no?, que imagino que también viene del mismo lugar. Por ejemplo. Bueno, otro de los nombres del agua, lo podemos denominar así, sería, por ejemplo, Rascafría. Sí, mira, se me había olvidado decir al inicio que esto de los nombres del agua es un título que lo he sacado de un libro que me gusta mucho, de Martín Mesa, un experto en toponimia, que hizo un libro sobre Segovia, que se titula así, Los nombres del agua, y los 814 cauces de agua que pasan por Segovia, pues así denomina a ese libro y me ha gustado. Y el otro nombre del agua, como bien dices, François, es Rascafría, que aunque en un principio, bueno, tiene varias teorías de por qué se puede llamar así el nombre de este municipio, de Rascafría, pues una de ellas dice que es que el verbo rascar hace referencia a ese sonido del fluir del agua por las piedras y por las rocas de una zona como es Rascafría, por supuesto fría a la temperatura característica de este lugar y de sus aguas también. Además que este pueblo cuenta con el monasterio del Paular, ahí enclavado en el río Lozoya, y es un lugar que históricamente ha aprovechado el agua para el regadío de la vida del monasterio. Otro, por ejemplo, que podemos hablar, aparte de Rascafría, pues Valdemanco, que tiene un ejemplo más simbólico, porque su nombre Valdemanco deriva de valle y del prefijo man con la palabra latina manere, que significa permanecer. Es decir, el valle donde permanece el agua. Ese sería el significado de la palabra Valdemanco. Esto sugiere que, bueno, pues que el valle es un lugar donde el agua permanece, haciendo alusión a esa localización de Valdemanco, rodeada de pequeños arroyos, zonas húmedas, esenciales para la ganadería y la agricultura de Valdemanco, el valle donde permanece el agua. Pues fíjate que Valdemanco yo le habría encontrado la similitud, claro que yo soy desconocedor de la toponimia, aprendo cada semana contigo, ¿no? Pero Valdemanco nunca lo habría relacionado con temas del agua. Bueno, hemos hablado de ríos y de dónde viene su nombre. También, por otro lado, hemos hablado de que también fuentes o arroyos o manantiales pues dan nombre a lugares. Sí, por ejemplo, Fuente del Saz. Hay que decir que, por ejemplo, en los topónimos que hemos hablado antes, Valdemanco, Rascafría, Lozoya, siempre hay distintas teorías, ¿vale? Nosotros estamos dando aquí hoy la teoría que está relacionada con el agua, pero en este caso Fuente del Saz sí que está muy claro que Fuente del Saz hace alusión a un manantial luego con la forma Saz después, la fuente del Saz, y el Saz es una variante de sauce, que tiene la procedencia latina, es decir, sería la fuente que se sitúa junto al sauce, la fuente del sauce. Este topónimo no solo señala un lugar geográfico, sino que también habla de
la vida que había en torno al agua en todos estos municipios del norte de la Comunidad de Madrid, donde estas fuentes, como la fuente del Saz, la fuente del Sauce, eran puntos de encuentro, como hemos hablado muchas veces, lavaderos, fuentes, manantiales, donde iban las personas a por agua, iban las mujeres a lavar, iban abrevaderos donde iba el ganado, espacios, en definitiva, de convivencia que han sido claves para el desarrollo de todos estos pueblos, también de Fuente del Saz. De la relación de topónimos de la Sierra Norte relacionados con el agua, fíjate, Guillermo, que me ha llamado la atención el de Navacerrada. Sí, Navacerrada está, bueno, por supuesto, el lugar está estrechamente vinculado con el agua. Todo el mundo conoce este municipio, que se me ha ido, donde el embalse de Navacerrada, que se me había ido. Pero Navacerrada hace también la nava. Una nava es un espacio, es un lugar, un lugar plano que suele estar rodeado de montañas o montículos y en el que es fácilmente húmedo, fácilmente se queda ahí el agua. Entonces, por esa misma razón, Navacerrada hace referencia a un lugar que está cerrado, que está cercado y en el que hay una nava, es decir, un espacio en el que se acumula el agua entre montañas. Y por supuesto, como decía, pues el embalse, que ha sido suministro del agua de Madrid y que, fíjate, yo estuve la semana pasada en el Alto del Hilo, allí en Becerril de la Sierra, y tiene unas vistas, es un lugar, para el que no lo conozca, de obligatoria visita, el embalse de Navacerrada y su entorno. Bueno, pues también vamos a apuntar en nuestra agenda, ¿no?, para hacer una excursión, este lugar que nos dices, Alto del Hilo, has comentado. Sí, porque tiene unas vistas muy buenas, bueno, a mí me gusta más casi todavía, te recomendaría el Alto... estoy un poquito espeso. El Cerro del Castillo, que está justamente encima de Collado Mediano, y el Alto del Hilo está por encima de Becerril de la Sierra. Ofrece unas vistas espectaculares del pueblo de Becerril, de Navacerrada y de este embalse. Bueno, pues vamos a terminar este repaso hablando de Guadarrama, otra localidad y también otro nombre que tiene que ver con el agua en la Sierra Norte de Madrid. Sí, Guadarrama creo que es uno de los topónimos que más hemos recordado en esta sección, pero nunca está de más porque tiene varias teorías y muy bonitas todas sobre qué vínculo tiene Guadarrama con el agua, aparte de, por supuesto, el río que cruza. En este caso, la teoría más extendida es que Guadarrama significa el río de arena. Wadi Ramal, el río de arena, el río del arenal. Esta es la referencia. Aunque hay otra teoría que dice que Wad, al igual que Guadalajara, Guadalquivir, Guadiana, ese Wad, W-A-D, significa agua que se mueve en árabe, Wad. Entonces sería Wad Arra Ama, según Pedro Luis Higuero Llorente, sería el río de la querida amada, Wad Arra Ama. Esta sería la otra teoría que hablaría de que Guadarrama hace referencia a un río de un lugar muy querido que desconocemos cuál es, pero esta es la otra teoría. O bien el río del Arenal o el río de la querida amada. Dejamos que nuestros oyentes se queden con la teoría que más les guste. Y así pues finalizamos este repaso, François, por esos nombres del agua, esos lugares del norte de la Comunidad de Madrid a los que el agua les ha dejado, como decíamos, una impronta en su toponimia, en su nombre. Bueno, pues una toponimia que nos recuerda que detrás de cada nombre hay una conexión con la naturaleza, con accidentes geográficos, por supuesto con quienes habitaron estas tierras, ¿no? También el uso que se daba a esos lugares y que podemos conocer con Guillermo Herrero, director de topónimos.es. Guillermo, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada de hoy, que sabemos que estás todavía saliendo de una gripe, de un constipado de estos virus que está últimamente sucediendo, ¿no?, en nuestra región y por supuesto también, como decíamos al principio, también te deseamos un feliz año. Muchas gracias, François, a cuidarse todo el mundo, a protegerse bien de este frío y de estos virus que hay por ahí y que nos sigamos viendo este año y lo pasemos muy bien y sigamos aprendiendo juntos. Venga, hasta la próxima.